En el club en el que suceden cosas que no son para nada casuales, tenemos hoy un capítulo titulado Jorge Méndez. Titulado así, sin más, Jorge Méndez. ¿Por qué? Pues porque Jorge Méndez se está haciendo poco a poco con el control, entre comillas, del Fútbol Club Barcelona. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un vídeo, un segundo vídeo de este 26 de abril de 2024 para amenizar las horas previas a ese Real Sociedad Real Madrid que se jugará a las 9 de la noche en San Sebastián. Y en este vídeo voy a tratar una noticia que salió hace un par de días, que tenía pendiente traerla al canal, pero como sabéis, con todo esto que ha ido pasando en los últimos días, pues lo he ido atrasando, pero mira, colarla aquí un viernes por la tarde yo creo que es buena idea, y es sobre Jorge Méndez, y básicamente, más que sobre Jorge Méndez, que es el protagonista, sobre cómo funcionan las cosas en el Fútbol Club Barcelona. Pero antes, nuevo capítulo dentro del bochornoso fútbol español. Aquí lo tenéis, un comunicado oficial de la Real Federación Española de Fútbol, colgado esta misma mañana. Pedro Rocha ha sido proclamado hoy nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras haber recibido el apoyo de la mayoría de los asambleístas de esta institución que dirige el fútbol español. Así lo ha acordado la comisión electoral reunida esta mañana en base al calendario que fue establecido para este procedimiento. Según la orden tal del 25 de enero, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas y el reglamento electoral de la federación, la comisión electoral ha procedido a la proclamación directa del candidato que, de manera inmediata, pasará a ejercer como presidente de esta entidad. Me apetecía traeros esta noticia, ya no por nada en concreto. O sea, se esperaba que sucediera esto, ¿no? Luego habrá que ver cómo acaba la justicia con el propio Pedro Rocha, porque si al final van saliendo escándalos y lo tienen que inhabilitar, pues nada, volveremos otra vez a la casilla de salida. Pero para que veáis, ¿no? Los asambleístas, la gente que forma parte de todo este tinglao, votando a favor de Pedro Rocha. El fútbol español está como está. Yo aquí ya no puedo decir nada que no haya comentado. Acordaros simplemente, esto sí que me gustaría que lo hicierais, de lo que os dije hace semanas. Todas estas portadas, toda esta dureza de la prensa contra la Real Federación Española de Fútbol, cuando reinaba el desgobierno, es decir, cuando no había presidente, toda esa crítica, toda esa preocupación totalmente ficticia sobre el fútbol español, sobre la salud del fútbol español, tal, todo eso va a desaparecer. Simplemente acordaros que se os avisó en este canal. Todo eso va a desaparecer. Porque cuando hay desgobierno, hay buitres. Pero cuando hay gobierno, hay estómagos agradecidos. Y vamos ya directamente con esta noticia sobre Jorge Méndez, sobre el Fútbol Club Barcelona, que estaba o está en el Confidencial desde hace varios días. El pelotazo, ya lo tenéis en pantalla, el pelotazo de Jorge Méndez en el Barça y el regalo envenenado que aceptó Laporta. El agente portugués es el representante con más poder en el Barça. Dirige los pasos de Lamine Yamal y quiere que el club azulgrana compre a Joao Félix y Joao Cancelo. Lo firma Alberto Ortega, que es una persona, bueno, bastante cercana a ese entorno Barça, aunque no es laportista ni mucho menos. Aquí ya sabéis que yo siempre digo que os doy herramientas. Es decir, Alberto Ortega no es mamador oficial de Laporta, es más bien casi al contrario. Entonces también hay que coger todo esto con pinzas, pero claro, lo que cuenta no es ninguna mentira. Dice: desde hace meses el Barça estudia la fórmula para poder fichar a Joao Cancelo y Joao Félix en propiedad, aunque el rendimiento de ambos ha dejado muchas dudas. En el caso del primero, el lateral luso, con las habilidades ofensivas de un extremo y su misma capacidad defensiva, fue la autopista que Lucas Vázquez recorrió para decantar el clásico. También lo hizo Kylian Mbappé en el encuentro contra el PSG, donde Cancelo cometió un penalti infantil sobre Dembélé y voló la eliminatoria de Champions por los aires. Joao Cancelo, el lateral que más deseaba Xavi Hernández este verano, fue uno de los grandes damnificados de la semana negra del Barça. Aquí en los dos siguientes párrafos te cuentan que gente como Ronald de Boer y tal criticó duramente a Joao Cancelo. Eso a nosotros nos da igual. Aquí ya te hablan de Joao Félix, dice que no despega y que Simeone no lo quiere. Y añade aquí Alberto Ortega:
Joao Félix ha sido incapaz de ganarse la titularidad en el FC Barcelona y ha ido claramente de más a menos con el paso de las jornadas. Ni se ha asentado en la titularidad, ni tampoco ha sido el revulsivo que pudiese cambiar partidos desde el banquillo. Los números del delantero portugués en el Barça se reducen a 10 goles y 6 asistencias en 2036 minutos. Es decir, participa de manera directa en un gol de su equipo cada 127 minutos, lejos del rendimiento de un jugador de 120 millones de euros que el Atlético de Madrid fichó para poder sustituir a Antoine Griezmann y ser una de las grandes estrellas del fútbol europeo. Sin embargo, tal y como desveló Laporta en una entrevista en RACU el pasado mes de diciembre, el agente de los jugadores es el mismo y los dos clubes, City y Atlético, tenemos buena relación. Ya nos han orientado por dónde tienen que ir los tiros para cerrar las operaciones y se incorporen al Barça. Bueno, este es un mensaje que el Barça nunca ha ocultado, que quiere fichar a los dos Joao, que quiere tenerlos en propiedad a los dos Joao. Otra cosa es que lo consigan. Y aquí añade lo que para mí es la parte más importante de todo este entramado. Dice, Jorge Méndez representa a Joao Cancelo, Joao Félix, Alejandro Balde, Lamine Yamal, Ansu Fati y Nico González, al que vendió al Oporto este verano. También a Guille Fernández y Pedro Fernández, dos de las grandes joyas de las categorías inferiores azulgranas. Es el agente más influyente del Barça. Su poder en el club ha ido aumentando desde que llegó Joan Laporta, al que en el pasado le trajo a Rafa Márquez y a Deco al Barça. Aunque el director deportivo azulgrana dijese en RACU que Jorge Méndez no tiene ningún poder en el Barça, la realidad es mucho más tozuda y los tentáculos de la gente portugués se han extendido por todo el club. Jorge Méndez intentó colar a Rubén Neves, ahora mismo en Arabia Saudí, como mediocentro sustituto de Sergio Busquets. Luego la noticia sigue con más añadidos que tampoco tienen excesiva importancia, pero claro, aquí hay varias cosas que yo quería apuntar. La primera, lo de Rubén Neves, me acuerdo perfectamente, más que nada por el análisis de portadas, por la sección que lo intentó colar Jorge Méndez en el FC Barcelona. Xavi no lo quería, pero Jorge Méndez lo quería, se lo quería trincar ahí al Barcelona. Laporta estaba como loco por la música, aquí luego las comisiones, allá cada uno cómo se las llevaría, pero finalmente, pues por una cuestión obvia de dinero, Rubén Neves acabó en Arabia Saudí. Y luego lo segundo que quería apuntar, para que vosotros, esto es un apunte mío y ya vosotros hagáis las conclusiones que queráis y si estáis o no de acuerdo conmigo, que yo aquí ya sabéis que pocas veces me gusta hacer o sentirme autor de una verdad mundial, ¿no? Por así decirlo, o de una verdad incontestable. Joao Cancelo y Joao Félix. Para que veáis, repito, la importancia que tiene Jorge Méndez y el entramado Méndez, Laporta, etc. Joao Félix no cuenta para nada en el Barça. Xavi no lo quiere. Es que se nota que Xavi no lo quiere. Yo no tengo información, ¿eh? No, yo no tengo ni idea. Pero dado el contexto que tiene el Barça, los partidos que ha tenido el Barça, tal, cómo ha ido cayendo en importancia Joao Félix, es evidente que Joao Félix no es titular para Xavi y tampoco en muchas ocasiones es ni el 12, ni el 13, ni el 14 de la plantilla. Pero el mensaje que se traslada desde Barcelona en todo momento es que quieren quedarse con Joao Félix. El caso de Joao Cancelo puede ir por otra ventanilla. Joao Cancelo es un hombre de Jorge Méndez, lo van a intentar colar aquí porque nadie lo quiere, pero es verdad que para Xavi ha sido un hombre muy importante, al menos hasta ahora. Ha jugado los partidos más importantes, ha sido titular indiscutible y es un hombre de confianza para Xavi, un veterano de esos que a Xavi, pues como el caso de Gundogan, como el caso de Lewandowski, le gusta tener en plantilla. Pero es que los tentáculos de Jorge Méndez, cuando trajo a Márquez, también cuando trajo a Deco, que es verdad que ahora la relación no es la misma, pero bueno, él ha ido colocando sus piezas en el FC Barcelona, los tentáculos de Jorge Méndez llegan hasta el punto de que algunos jugadores podrían seguir incluso en el Barcelona, pese a que Xavi, al que mantienen en el cargo después de que él mismo haya dicho que se quiere ir, hasta el punto, repito, de que Xavi no cuenta con ellos, que se los tendría que comer, básicamente. Es decir, soy Xavi, entrenador de Barça, mi plantilla quiero que vaya por este lado. Y el club, con Jorge Méndez merodeando por ahí, le dirá, muy bien, pero Joao Félix se queda, Joao Cancelo también, y ya veremos qué hacemos con estos otros jugadores, porque también nos interesa la opinión de Jorge Méndez. Esto ya lo vimos en el Real Madrid en su momento. Jorge Méndez llegó a tener bastante poder dentro del Real Madrid con jugadores como Cristiano Ronaldo, con entrenadores como José Mourinho, etcétera, etcétera, que es algo que nunca le ha gustado a Florentino Pérez y de hecho se lo quitó de encima en cuanto pudo a Jorge Méndez y que, repito, no es un representante cualquiera. De hecho, es un representante muy conocido, muy bien valorado, pese a que lleve unos años un poquito raros y que jugadores como el mismo, creo que fue Marco Asensio, ahora Yamal,
acuden a él pues, para buscar unas condiciones exitosas de cara a su futuro a nivel contractual. Y el tema es que, estando Yamal ahí de por medio, que es la joya de la cantera, es la bandera del proyecto de los próximos años, Joao Félix, que es el jugador que quiere el club pero no quiere Xavi, Joao Cancelo, que es una mezcla un poco extraña entre el jugador que no quiere nadie fuera del Barça, pero que en el Barça entre unos y otros sí que parecen quererle, tal, la historia de Rubén Neves, etcétera, etcétera, tiene pinta de que Jorge Méndez hace y deshace casi más a su antojo que el propio Xavi Hernández en el Fútbol Club Barcelona. Y aquí es cuando te acuerdas de Deco, que era representante de Rafinha, se llevó una gran comisión por llevar a Rafinha al Fútbol Club Barcelona en una operación que yo creo que fue demasiado cara para el Barça y que ahora el propio Deco es director deportivo del Barça, ya cobra directamente el Barça. Jorge Méndez no va a entrar en la estructura deportiva del Barça, no se va a convertir en director deportivo del Barça tal, pero algún día nos contarán la relación tan especial que tiene Joan Laporta con algunos representantes de futbolistas, de entrenadores, y cómo algunos de esos representantes luego acaban teniendo conexiones casi íntimas con el propio Fútbol Club Barcelona. El problema es que ha sido a tocar con uno que tiene mucho poder en el mundo del fútbol como Jorge Méndez y que te lo está demostrando, repito, con el tema de Joao Félix, que más que un jugador empieza a parecer una garrapata y lo demuestra como que el entrenador no lo quiere, pero tiene pinta de que si lo puede pagar, se va a quedar. Se empieza jiji jaja con Jorge Méndez y se acaba como se acaba. Pero ¿sabéis quién permite todo esto y quién está encantado con esto? El Joker. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.